Yo soy Luis Miguel Pérez Duarte y esta es la entrevista sin censura. Pues bien, estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos con nosotros una invitada especial. Ella es la licenciada Belén Palmero Exome. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, feminista y además defensora de los derechos humanos. Bienvenida, Belén. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buena tarde. Un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Estamos aquí para hablar de esta situación que se dio hace algunos días y como antecedente vamos a tener estos datos. En Veracruz existen 400 casos registrados de niñas violadas y embarazadas, las cuales los médicos le negaron el aborto por, primero que nada, esta famosa objeción de conciencia, y además porque la legislatura del Estado, la legislación como tal, lo penaliza lo que es la interrupción del embarazo y dice proteger la vida desde la concepción. Esto conlleva a que se llevó a estudio de la Suprema Corte de Justicia, donde ellos desestimaron el proyecto donde se buscaba ordenar al Congreso del Estado de Veracruz, legislar para, por supuesto, despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. ¿Qué opinas de esto, Belén? Bueno, para empezar cómo fue que llegamos a este amparo. Bueno, recordarás que en el estado de Veracruz tenemos dos alertas de violencia de género. La primera es por violencia feminicida y por desapariciones, y la segunda es por agravio comparado. Esta de alerta por agravio comparado surge en el momento que la administración antepasada, la administración del exgobernador Javier Duarte, pide al Congreso cambiar el artículo 4º constitucional, que es derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, una vez que se votó a favor del artículo 4º constitucional, pues bueno, nosotros caímos en cuenta que esto lo único que iba a hacer, aunque nuestra legislación, en nuestro Código Penal habla de las causales por las cuales una mujer puede interrumpir el embarazo, que son 4, una es por violación, como tú bien lo acabas de comentar, otra es por riesgo de muerte, de la madre o del bebé, la otra es por inseminación no consentida y la otra es por deformación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas 4 causales? Pues bueno, no tienen un protocolo de atención para poder interrumpir los embarazos de una manera legal, como nos dice nuestro Código Penal. El único protocolo que existe es la norma 043, que habla de las violaciones. Entonces, sí existe un protocolo, pero no se lleva a cabo. Con este cambio del artículo 4º constitucional, que dice derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, entonces estamos hablando que el feto, el producto, está teniendo derechos encima de la madre, o sea, es decir, encima de la mujer gestante. Entonces, el artículo 4º constitucional causa confusión. Entonces, por eso que se llevó al amparo con ese sentido. Bueno, el agravio comparado bajo ese sentido. Otro motivo que se metió la de la alerta por agravio comparado es, como tú bien lo acabas de comentar, muy atinadas las cifras con el tema de las violaciones. ¿Por qué? Porque los médicos, que aunque lo dice la norma 046, que dice que tienen que ser, o sea, que pueden ser objetores de conciencia. Sí, los médicos, pero la institución tiene obligación de buscar médicos no objetores de conciencia. Entonces, bueno, eso es por un lado.
El otro lado, efectivamente en el estado de Veracruz no hay ni una sola mujer encarcelada por cuestiones de aborto, pero sí hay mujeres encarceladas por homicidio en grado de parentesco. ¿Por qué es esto? Porque ya el producto tiene derecho a la vida desde la concepción, entonces el que una mujer interrumpa el embarazo por las cuestiones que sean, definitivamente la acusan por homicidio, ya no por aborto. Entonces, bueno, es por eso que se lleva la alerta por agravio comparado, se decreta para el estado de Veracruz. El paso a seguir es que el Ejecutivo acepta las recomendaciones y tiene que acatarlas en menos de 6 meses. No las acató y en automático entró la alerta por agravio comparado. Tenemos 3 años con esta alerta, la cual no se ha llevado a nada, y es por eso que se empieza a tramitar el amparo. Amparo que se gana en el estado de Veracruz, en todas las instancias que se lleva a cabo para un amparo, pero siguen sin ejecutar, hasta que llegamos a la Suprema Corte. Se llega a la Suprema Corte hace 2 años y la Suprema Corte, el fallo que emitió fue porque no hubo omisión legislativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando se llegó al amparo es que la legislación local no había hecho adecuaciones a nuestros códigos con respecto a la alerta por agravio comparado. Pero al terminar las sesiones, bueno, al terminar ya el periodo de sesiones de la administración de la legislación pasada, pues una diputada sube al pleno, lo propone, se va a revisión, se vota y se vota de una manera negativa. Entonces, pues la Suprema Corte lo que está diciendo es, a ver, no hubo omisión legislativa. Sí se votó en contra, en el último minuto, pero se votó. Entonces, es por eso que lo de la Suprema Corte, pues bueno, lo que solicitan es que volver a hacer el proyecto para que ahora sí se vea el fondo, ¿no? Que el fondo real es que en Veracruz tenemos leyes discriminatorias para las mujeres, no tenemos protocolos de atención para las 4 causales y no podemos hablar de que el aborto sea un delito para las mujeres porque con nuestros tratados internacionales en los que México forma parte, pues se habla del derecho a decidir de todas las mujeres. Entonces, definitivamente las leyes en Veracruz son totalmente discriminatorias para las mujeres y lo que se busca es que se legalice el aborto aquí en el estado de Veracruz, porque legalizar el aborto no obliga a nadie a abortar. Y en cambio, como lo tenemos actualmente, que que no está legislado, pues sí obliga a las mujeres a ir a lugares clandestinos, ¿no? Que se pone en riesgo la vida de las mujeres, simplemente porque en Veracruz no se respeta el derecho a decidir de las mujeres. No sé si quedó claro del recorrido que les hice con respecto de la alerta. Belén, ¿cuáles han sido, además de estas situaciones jurídicas, cuáles han sido los principales obstáculos a que estos grupos feministas, la lucha feminista, como organización de defensa de derechos humanos, ha encontrado como obstáculos en esta sociedad? Definitivamente son los grupos religiosos. Los grupos religiosos que actualmente están en el estado de Veracruz han estado empujando de una manera equivocada, de una manera bastante desinformada para que la sociedad esté dividida con respecto al derecho a decidir de las mujeres. Aquí de lo que se trata no es que estemos a favor o no, o que estemos en contra de lo que es el aborto. No se trata de eso, porque siempre el tema a tratar y el debate es de que si estás a favor o en contra. Entonces, claro que va a haber temas encontrados, claro que va a haber debate con respecto al tema, pero aquí no se trata de que si es un debate entre un grupo y otro grupo, si estamos a favor o no. Claro que va a haber gente que está en contra, ¿no? Por supuesto, y hay muchísima gente. De eso se trata esto, ¿no? Que las mujeres decidan si quieren si quieren continuar con el embarazo o no. Aquí el problema es que
Los abortos van a seguir ocurriendo, estemos o no a favor. Los abortos, las mujeres van a seguir yendo a lugares a interrumpir su embarazo. Aquí la cuestión es que se les ha negado la salud pública a las mujeres. Y el problema de los abortos clandestinos es un problema de salud pública. En el informe del Observatorio de Mortandad Materna, el aborto es la tercera causa de muerte de las mujeres. Entonces, estamos hablando de un número bastante grande, bastante fuerte, porque son muchas cuestiones. Una, Veracruz es un estado pobre, ¿no? Es un estado donde existe demasiada pobreza. Entonces, las mujeres, si a duras penas pueden mantener a un hijo o dos, pues imagínate tener 3, 4, 5. No podemos justificar o no podemos señalar a las mujeres que van a interrumpir el embarazo por las cuestiones que cada uno tenga, ¿no? Por el acervo social de conocimiento de cada persona. Cada persona tiene diferente estilo de vida y no todas tenemos ese mismo privilegio de tener derecho a la salud sexual y reproductiva. ¿Por qué lo digo que esto es un derecho y no un privilegio, como realmente lo podemos ver? Porque no todas las mujeres tenemos el acceso a... Cuando yo fui directora del Instituto Municipal de las Mujeres, yo me topaba, que fue en la administración del 2014 a 2017, yo me topaba que sí, los anticonceptivos son gratuitos, la información es gratuita para todas las mujeres, pero yo me topaba con un punto bien importante. En el sector salud, en el lado público, las mujeres menores de edad, estoy hablando de chiquitas de 16, 17 años, no podían ir al sector salud a pedir informes sobre qué anticonceptivo podrían ocupar. ¿Por qué? Porque les pedían que tenían que ir con padre, madre o tutor. Entonces imagínate una menor de 16 años que le vaya a decir a su mamá, oye mamá, ya quiero empezar a tener una vida sexual activa, pues acompáñame a pedir informes, ¿no? Esto no va a pasar. ¿Por qué? Porque tenemos muy apegado los roles y estereotipos de género. Tenemos muy apegado el tema de las religiones aquí en Veracruz y suelta raro, porque bueno, somos un puerto con mucha diversidad, tenemos un carnaval, ¿no? Para unas cosas somos muy abiertos, pero para otros somos muy cerrados. Entonces, somos una sociedad, como ustedes dicen, ¿no? Como se dice que somos tan morales que hasta tenemos dobles. Entonces, sí es un tema grave y muchas mujeres son violentadas por un grupo de la familia, es decir, por el papá, por el padrastro, por el primo, por el tío. Entonces, los grupos religiosos dicen, sí, pero es que tienen que levantar una denuncia. Ajá, sí, claro que tienen que levantar una denuncia. Pero ¿cómo vas a ir a levantar una denuncia si el que te está violando es tu papá? Entonces, ¿qué es el que te da de comer? ¿Qué es el que te somete? ¿Qué es el jefe de la familia? Entonces, ¿cómo vas a ir a denunciar a tu papá cuando crees que eso que te está pasando es normal? Entonces, por supuesto que sí debe de haber una política pública que es la legalización del aborto, porque es un problema de salud pública. Es un problema de la clandestinidad. O sea, estar en contra del aborto es estar a favor de la clandestinidad. Entonces, vamos a ponerle nombre a las cosas, ¿qué es eso? O sea, si estás en contra del aborto es porque estás a favor que sea un tema clandestino, porque a lo mejor tu papá, puedes, si tu hija no quiere no quiere continuar el embarazo, tu papá a lo mejor tiene los medios para pagarle un camión o un avión para que se vaya a la Ciudad de México a interrumpir el embarazo, o bien que se vaya a la Ciudad de Oaxaca, que ya es legal. Pero las mujeres que no tienen ese acceso, pues definitivamente van con el doctor de la colonia, van con la amiga de la amiga de la amiga, van y tómate esto, que esto te va a ayudar, tómate esta hierba, o ponte esta hierba de una manera vaginal. Entonces realmente las mujeres se exponen por el hecho de interrumpir el embarazo, que esa es la cuestión que parece ser que nadie quiere hablar. O sea, nadie quiere hablar de las mujeres que se han muerto por interrumpir el embarazo. Nadie quiere hablar de las mujeres que se han mutilado por poder interrumpir el embarazo. Entonces, realmente es un silencio que la omisión los vuelve cómplices, tanto a la legislación actual como a los grupos religiosos
que bien es cierto, ellos tienen todo su derecho de agarrar y hacer grupos y decir, no, estamos en contra del aborto y vamos a dar una educación sexual. Están en todo su derecho, pero dentro de su religión. No pueden andarse metiendo entre las leyes porque entonces están violentando lo que es nuestra Constitución. Sí, es cierto, tienes mucha razón, Belén, estoy muy de acuerdo contigo. Ahora, ya para terminar, Belén, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué necesitamos como sociedad para componer todo este tipo de situaciones que obviamente tienen que ser tratado, discutido y resuelto sobre todo? Así es, pues bueno, ¿qué necesitamos como sociedad? Tener una educación sexual realmente laica y abierta en todos los niveles. Con todos los niveles me refiero desde kinder, primaria, secundaria, bachillerato y universidad. Es una asignatura pendiente. Por otro lado, dejemos de llamar a los grupos religiosos, dejémoslos de llamar pro vida, porque pro vida es realmente estar en pro de la vida de las personas, de todas las personas, la vida digna de todas las personas. Hay incluso unas caricaturas bien interesantes donde han hecho alusión de estos grupos disque pro vida, donde dicen así, te obligo a que tengas a tu bebé, te obligo a que le llames bebé, ¿no? A que no interrumpas el embarazo, pero una vez que necesitas dinero para poder mantenerlo, que necesitas dinero para estudios, que necesitas dinero para vestido, ahí sí hago como que no veo nada, ¿no? También comentan, es que no lo aborte, que lo den adopción. Sí, sí que lo den adopción, pero acaba de salir un estudio bastante interesante que el DIF nacional solamente en el año 2019 a la fecha ha dado 4 adopciones a nivel nacional. Entonces es un tema gravísimo. ¿Por qué? Porque no tenemos una ley clara con respecto a las adopciones. Entonces, para empezar, como sea, dejemos de llamarle a esos grupos pro vida, porque no son pro vida, son antiderechos. ¿Por qué? Porque no quieren que las mujeres ejerzan su derecho a decidir. Por otro lado, dicen, bueno, es que si es por violación, sí, que lo aborte, que lo interrumpa, si es por violación. Entonces, no están realmente viendo los derechos de ese producto. O sea, ¿por qué va a tener menos valor el producto que ha sido por una violación al producto que ha sido por una decisión? ¿No? Entonces, realmente hasta ellos mismos se contraponen. Simplemente están a favor, están en contra de que las mujeres disfruten su sexualidad. Porque por otro lado también los in vitro, ¿no? Que hacen los productos, fecundan a varios, pero desechan los que no son viables y los que sí son viables, sí los dejamos. Entonces, ¿quién eres tú para decidir cuál sí es viable o no? A lo mejor y nosotros, los que estamos aquí, a lo mejor y no fuimos viables con un 100%, a lo mejor y fuimos viables con un 90%, con un 80%, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son ellos para decidir? Entonces, realmente lo que están en contra es que la mujer decida sobre su propio cuerpo. Entonces, no son grupos pro vida, son grupos antiderechos. Entonces, empecemos a llamarlos como son. Que ellos se llamen pro vida, qué bueno, pero los medios de comunicación y la sociedad en sí tiene que decirlos como se llaman, que son antiderechos, ¿no? Y por otro lado, exigir a nuestras autoridades que sí tengamos una educación sexual, que sí tengamos una educación sexual laica y que tengamos una política pública para que las mujeres ya no mueran por el hecho de que deciden interrumpir el embarazo, que las mujeres ya no estén en la cárcel por el hecho de decidir sobre su propio cuerpo. Entonces, sí es un tema que tenemos que llamarle como es, decirle nombre a las cosas y no decir, no decir que no juzgar a las mujeres por el hecho de decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Cada cabeza es un mundo, cada vida es un mundo, y lo que nosotros, nuestros derechos, tenemos muy claros, hay que verlos que para muchos, para muchas, esos derechos son privilegios, ¿no? Más que derechos. Ya para finalizar, le podrías dar a la comunidad universitaria, a estos jóvenes, a estas mujeres y hombres que están estudiando sus carreras, sus maestrías,
y también sus doctorados dentro de la Universidad de las Naciones. ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías a todos ellos? Bueno, a las mujeres universitarias les digo que se informen, que realmente sepan lo que son sus derechos, que muchas de nosotros ya nacimos con ciertos derechos, pero cada derecho obtenido ha sido una lucha de años atrás con respecto del feminismo. Ya hoy en día el feminismo no se ve como antes, ¿no? Que el feminismo era mal visto. Hoy que no se sientan mal por decirse feministas ellas mismas, porque realmente ha sido una lucha constante para reconocer los derechos de todas las mujeres. Y a los caballeros, a los hombres universitarios, que respeten a las mujeres como personas sujetas de derechos, que la violencia ya está, la violencia está naturalizada, entonces que en el momento que empecemos a señalarla, que empecemos a ver que hay un problema, en ese momento se va a erradicar la violencia hacia las mujeres, porque la violencia, el antídoto para la violencia es la igualdad. Entonces, habiendo igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, podemos erradicar la violencia. Y el que a las mujeres no tenga derecho a la salud, como es el caso del aborto, también es un tipo de violencia que no podemos seguirlo permitiendo como sociedad. Y pues a las mujeres que se informen, que no están solas, que existe la norma 046 para ese caso de violación, que aprendamos, es feo, pero es la situación que nos encontramos actualmente, que aprendamos a saber qué hacer cuando nos encontremos en una situación de violencia, que no tengamos miedo, que todas las mujeres en alguna etapa de nuestra vida nos han violentado y lo único que tenemos que hacer pues, es señalarlo para que esto ya acabe pronto, ¿no? La violencia hacia las mujeres. Muchísimas gracias, Belén. Muchas gracias. Esto fue la entrevista sin censura y ella es Belén Palmeros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias y mucho gusto a todos. Saludos. Esta es una emisión de Crítica Social. La opinión de los participantes refleja el punto de vista de su autor, más no el de la Universidad de las Naciones.